En Rusia es normal que un chico te regale flores, un ramo enorme, pero también es normal que nadie te escriba durante una semana. Así somos los rusos, intensos y misteriosos al mismo tiempo. Hola a todos, soy Alina, bienvenidos a este canal y hoy, como han entendido ya, vamos a hablar sobre el tema más interesante y más romántico. Vamos a hablar sobre las relaciones, sobre el amor, sobre todo que está relacionado con el amor. Y hoy te voy a explicar cómo somos los rusos con el amor, con las citas y todo. En este vídeo os trataré de hablar sobre cómo nos conocemos, sobre cómo son las citas en Rusia, sobre cómo somos en las relaciones, cómo son las mujeres, cómo son los hombres, cómo se comportan durante las relaciones cuando están solteros. Te trataré de explicarlo todo. Voy a explicarte sobre los matrimonios, sobre qué se considera romántico en Rusia y también si te interesa mi opinión sobre el amor y todo, tienes que ver hasta el final porque voy a responder a las preguntas más comunes, más interesantes hacia la mujer rusa. Voy a responder a estas preguntas desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la mujer rusa, desde el punto de vista de la chica rusa. Por eso, bienvenidos, empezamos. Y ahora empezamos con la parte de cómo se conocen las parejas en Rusia. En Rusia la gente se conoce de muchas formas, no sé, en la universidad, en el trabajo, en la calle, en la cafetería e incluso en el internet. Sí, claro, usamos las aplicaciones como Tinder, pero, pero ahora está bloqueado en Rusia, por eso tenemos muchas alternativas. No muchas, pero tenemos alternativas, son muy populares, pero es muy popular ahora conocer a alguien en la vida real. Ya que estamos en Rusia, la primera persona que empieza la conversación suele ser el hombre y a veces los hombres hacen la frase directa. Por ejemplo, ¿puedo enviarte un café? No sé, algo como ¿dónde estudias? ¿Dónde trabajas? O ¿estás muy guapa hoy? Algo así, algo muy básico, muy, no sé, para ganchar. Las chicas suelen ser muy frías, reservadas primero, pero si sonríen o aceptan hablar, es una buena señal. En general, los rusos somos muy tímidos al principio, pero con el tiempo, si la persona nos gusta realmente y muchísimo, con el tiempo somos muy abiertos, empezamos a ser muy abiertos, muy sinceros, lo demostramos con gestos, pero no con palabras. ¿Y cómo son las primeras citas en Rusia? Suelen ser tranquilas, no sé, puede ser una caminata, una tarde en la cafetería, solo ir al cine, pero por ejemplo, en mi opinión, no me gusta ir al cine en la primera cita porque es una mala idea, porque porque en el cine nadie puede hablar, nadie puede conocer uno a otro, por eso es, no sé, para mí es raro. Pero en Rusia todo, hablando por ejemplo de San Petersburgo, todo depende de la estación del año. Por ejemplo, hablando del verano, una caminata es una buena idea porque, no sé, ir al parque en la primera cita es muy bueno. Podéis hablar, podéis entender uno a otro, no sé, hablar de todos los temas, conocer uno a otro, entender qué gusta a uno, qué gusta a otro y sí, conocer a una persona y entender si esta persona te gusta o no. Si estamos en una época del año fría, por ejemplo, como ahora en San Petersburgo, estamos en noviembre, ahora hace frío, una tarde en la cafetería con el café o con té, no sé, o es una buena idea también, porque sí, ¿por qué no? Solo están sentándose, hablando y sí, entender uno a otro también, tomando un café o un té, una atmósfera muy buena para entender, para hablar, para, no sé, me parece muy bien.
Y después también pasear un poquito, si el tiempo lo permite, ¿por qué no? Me parece bien. Y hablando de las primeras citas, hablando de Rusia, de nuestra mentalidad, en casi todas las primeras citas, el quien paga es el hombre. Siempre es así. No, no siempre, casi siempre es así, casi siempre. Hablando aún de los adolescentes. Depende, claro, depende de los hombres, de los chicos, pero en la mayoría de los casos pagan los hombres y en las primeras citas invitan los hombres y pagan ellos. Igual con las flores. En Rusia a nosotras nos gustan mucho las flores y es muy importante que nos regalen las flores para cada fiesta, por ejemplo, para el cumpleaños, para la Navidad, ¿no? Para, no sé, para el 8 de marzo, el Día de las Mujeres en Rusia es muy importante. Día de las Mujeres y el cumpleaños es súper importante. Y en general, regalar las flores para las mujeres solo sin alguna fiesta, solo sin motivo para complacer, es también muy popular y muy importante en Rusia. Y por eso sí, en la primera cita para las mujeres es muy importante que el hombre regale, no sé, no un ramo de flores, sino una rosa. Y es muy bueno si es así. Si no, no es un problema, no, no está mal o algo, pero si el hombre viene a la primera cita con una rosa o con un pequeño ramo de flores, se estará perfecto para una mujer. Eso será una señal que este hombre tiene algo serio hacia esta mujer y tiene algo serio, quiere las relaciones o algo luego con esta mujer. Y hablando del pago, no significa que la chica no pueda pagar, significa solo que el hombre ah, tiene que pagar am, para demostrar algo serio. Eso es solo nuestra mentalidad. Y sabéis, eso depende, no hablo de mí, hablo de toda la mentalidad y no de todas las personas. Claro, claro que hay muchísimas mujeres y hay diferentes opiniones. Hay muchas mujeres que piensan de otra manera y no hablo de mi opinión, puede ser que tenga otra y todo, pero en general hablo de algo medio de lo que piensa la mayoría, de lo que, no sé, estamos hablando con mis amigas, por ejemplo, y algo de lo que está hablando en el internet y todo. Y quiero decir que no juzgo a ninguna otra opinión, entiendo que hay otras opiniones, solo trato de explicar de lo que tenemos, de lo que está aquí alrededor de mí, de lo que en lo que vivo. Es así. Solo estoy explicando cómo he vivido durante mi vida, durante mis 22 años. Y ahora seguimos a otra parte de nuestro vídeo y voy a hablar sobre el tema de cómo se comportan las mujeres y los hombres en Rusia, porque es también muy interesante de qué roles tenemos en las relaciones y todo. Creo que la mayoría de vosotros conocen que en Rusia tenemos el modelo de las relaciones más tradicional. Seguimos teniendo este modelo todavía y yo, por ejemplo, también lo pienso, pero tengo mi propia opinión. Voy a explicar un poco más profundo qué modelo tenemos en la mayoría. Voy a repetirlo otra vez. No todos tienen este modelo, claro, no todos, pero la mayoría es así. ¿Qué modelo tenemos? El modelo es así. En nuestra cultura rusa todavía existe esta idea que el hombre debe proteger y cuidar de las mujeres. Si te gusta el contenido y te está aportando valor, puedes apoyar el canal dándome un café escaneando este código QR. Aquí lo voy a dejar por un par de segundos por si quieres hacerlo. Y si ya lo has hecho, pues muchas gracias, de verdad. Entonces, así sí que seguimos. Yo también lo pienso, pero, mm, pero en general, de otra manera, pienso que todos nosotros somos iguales.
pero voy a explicarlo. Para mí es muy importante que el hombre me ayude, por ejemplo, cómo puede manifestarse. Por ejemplo, yo estoy en el metro y algún hombre puede abrir la puerta, o no solo en el metro, en cualquier otro lugar, o no solo cualquier hombre, mi hombre, si tengo pareja, por ejemplo, me abre la puerta, no sé, si tengo un bolso muy pesado, él puede ayudarme y puede llevarlo. Y igual con pagar la cuenta, si tenemos esto, pero con pagar la cuenta para mí es importante también, como para la mayoría aquí de las chicas, pero yo, por ejemplo, puedo comprar algo otro, no sé, si teníamos la cena en el restaurante, yo después puedo comprar algo en la tienda, en el supermercado, no sé, no sé, una botella de vino o algo. Para mí es muy importante, yo no puedo, para mí es muy difícil si el hombre paga por todo, yo no puedo porque yo tengo mi propio dinero y también puedo pagar por mis cosas, pagar algo para mí. Y sí, en estas cosas creo que es muy importante cuando todos son iguales. Pero con pagar la cuenta y todo esto con el dinero, por otro lado, las mujeres son muy guapas, y no me refiero a la belleza natural, me refiero más a la apariencia y a lo que cuidamos mucho de nosotras, y es muy importante, y siempre tenemos que arreglarnos bien, y para nosotras es muy importante. Y igual con, por ejemplo, la casa. En mi generación, por ejemplo, soy muy joven, en mi generación es más igualdad. Podemos limpiar la casa juntos con el hombre, no sé, separar las obligaciones, las tareas de casa, pero mm, en general, la mujer es una persona que más sabe de estas cosas, que más hace, que más arregla, que más entiende cómo hacerlo, cómo limpiarlo todo, cómo arreglar la casa, cómo cocinar. Pero, por ejemplo, realmente hablando de mi generación, todo depende de las personas, claro, pero en la mayoría de los casos, ahora todo es mucho más moderno, pero desde mi punto de vista, creo que las mujeres hacen más, pero los hombres ayudan. Es muy importante. En general, hablando de mi generación, somos más igualitarias. Hay muchas chicas que pueden invitar al restaurante y pagar por la cuenta. Yo también puedo hacerlo, y eso depende realmente de una persona, de muchas cosas, del dinero, de todo. Pero yo hablo solo de lo general, y sí. Aún así, muchas aún esperan que un chico dé el primer paso. En Rusia, a veces si una chica toma demasiada iniciativa, a veces la ven como demasiado directa. Y ahora seguimos con otra parte que se considera romántico en Rusia. Lo romántico en Rusia no es como las playas, los cócteles o la cena cara. De verdad, somos mucho más melancólicos, profundos, y la mayoría de los extranjeros piensan que somos muy fríos, que somos muy cerrados, pero por el contrario, solo parecemos muy cerrados, fríos y no interesantes. La idea de romanticismo ruso es como la intimidad, la confianza y la tranquilidad. Por ejemplo, tomar té tranquilos en la cocina y hablar por horas de todo. Caminar bajo la nieve en el parque, escribir una carta a mano, escuchar canciones con una copa de vino. El amor ruso es más silencioso, más melancólico. No es, no tanto te amo o te quiero todos los días. Es como, es la ayuda, los gestos pequeños, es todo que podemos sentir, sino que podemos escuchar. Es algo más importante. Y ahora seguimos con la parte mucho más interesante, con las preguntas más interesantes por parte de mí, a las cuales voy a responder. Desde mi punto de vista, como la mujer rusa, la chica rusa, empezamos con la primera pregunta. Y la primera pregunta
¿Por qué muchos hombres dicen que las chicas rusas parecen difíciles? No sé, es una pregunta bastante difícil, pero yo creo que eso depende de que somos muy cerradas al principio, pero es que en Rusia si una chica se abre demasiado rápido al principio, muchos piensan que no se respeta. Así que preferimos observar primero y después, paso a paso, si confiamos, mostramos todo nuestro cariño. Y la segunda pregunta que tenemos, muy popular, ¿es verdad que a las chicas rusas les gusta que el hombre sea protector? Creo que un poco sí y un poco no, pero más creo que es más que sí. Pero todo, otra vez, todo depende. Refiriéndose a los casos, solo a el hecho que a nosotras nos gusta cuando los hombres nos cuiden. A nosotras nos gustan sentirnos protectas, sentirnos seguras, que el chico nos preocupe, pero no nos gusta totalmente cuando el chico sea controlador, cuando sea el control total. Este modelo es fatal, es como, no sé, este modelo no nos gusta. Siguiente pregunta, ¿por qué las chicas rusas casi nunca dicen te amo o te quiero? Es una pregunta muy popular y muy común de los extranjeros. Y tengo una respuesta a esta pregunta, porque en Rusia, "Я тебя люблю" es una frase muy profunda. Es como, no sé, es tan profundo que, no sé, las parejas pueden decir esta frase después de, no sé, después de medio año de relaciones, de un año de relaciones, todo depende de la situación, claro, pero es para decir esta frase, cada persona tiene que estar muy segura en otra persona. Y en general, en nuestra mentalidad, la frase no es tan importante como el sentimiento o la manifestación del amor. La manifestación me refiero a, o sea, a los gestos, a am, a lo que la persona puede cuidar, preguntar, lo que es importante para ti. No sé, algunos gestos, por ejemplo, hacer el té, no sé, cuidar cuando una persona está enferma o algo así. Esta frase, te quiero, te amo, я тебя люблю, no es tan importante como la manifestación de esta frase, del amor en general. La siguiente pregunta, ¿qué piensan las rusas de las relaciones a distancia? Esta pregunta es muy difícil y creo que tiene nada que ver con la mentalidad, con la nación. Creo que tiene nada que ver con los rusos. Solo depende de una persona. Yo, por ejemplo, tenía muchas amigas que tenían este modelo de las relaciones. Yo nunca, porque yo sé que no es mi modelo. Yo sé que no me adecue, no es mi formato. Pero yo sé que en la mayoría de los casos no es el modelo para los rusos, creo, porque somos muy de contacto, de compartir cosas día al día, pero si amamos mucho, si queremos mucho, lo aguantamos, claro. Y la última pregunta, creo que una de las más interesantes, ¿qué valoran más las chicas rusas en un hombre? Esta pregunta es también muy difícil, pero trataré de responderla. Creo que lo más importante es la sinceridad y no solo para las chicas. Creo que es para los rusos en general, porque somos muy sinceros y la sinceridad es muy importante para todos los rusos. Y en general, lo más importante en los hombres para las chicas rusas es la sinceridad y la estabilidad emocional, creo, porque es dos cosas más importantes en la vida. Nos gusta mucho cuando el chico sabe lo que quiera, no juega y cumple su palabra. Es súper importante. Cuando dijo que quería hacer algo y después realmente lo hizo, es es súper importante. Eso vale más que cualquier regalo.
cualquier flor y todo. Y antes de terminar, si te interesa la cultura eslava, su idioma y quieres conectar con personas reales, aquí te dejo el código QR para descargar la aplicación Latislava. ¿Ya? ¿Hecho? Muy bien. Entonces ahí puedes conocer a chicas eslavas que quieran practicar español contigo. Si ya está hecho, pues ahí te veo. Estas eran las preguntas, creo que son mucho más importantes, interesantes, comunes, que pueden preguntar a la chica rusa. Yo trataba de ser sincera y responder sinceramente, y responder la verdad. Por eso espero que os hayan gustado mis respuestas. Y creo que es todo para hoy. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado y espero mucho que escriban en los comentarios vuestra opinión y sobre todo este tema. Si tienen algunas preguntas, dudas, voy a responderlas en los comentarios y por eso escríbanlos. Me interesa muchísimo vuestra opinión, vuestras preguntas, todo, todo, me interesa todo. Y no olviden de suscribirse a este canal, poner un like. Nos vemos en mi próximo vídeo en una semana. Y chao, chao, muchos besos, adiós.